cambio el corazón, con el pueblo en la piel, corre. Corre la revolución por Latinoamérica, feminismo comunitario con el pueblo en la piel. Aquí, luchadoras, luchadores, gente que hemos comprometido nuestra vida. Hasta que no cambien las estructuras, no vamos a descansar. Esta noche está con nosotras nuestro hermano, nuestro querido compañero, el Nano Rodríguez, conocido aquí, correteador de manifestaciones, ¿o no, hermanito? En su momento también. ¿Qué has estudiado? ¿Cómo te presentamos, hermano? ¿O como guevarista nomás? Bueno, primero guevarista, sin duda alguna, pero un poco entrando en el plano de la sorna como sociólogo infame. Es que no tengo fama todavía. ¡Ya! El infame, sin fama. Bueno, esa es una buena traducción, Y aquí nuestro hermano querido, que miren que ya está sentadito y es más, pues ya me está alcanzando. Es grande, si se para. Pero ya vas a crecer. Sí, hermano, tengo que tomar las mismas vitaminas que vos. Esteban Talevi. Ahí está. Hermano, ¿tú dónde has nacido? Yo soy argentino de nacimiento, pero me siento latinoamericano. A pesar de mi apellido, digamos, he recorrido la patria grande y bueno, así. Y también soy un infame y periodista militante. Y eres el editor de la revista Correo del Alba, sí. Bueno, esta noche, hermanas y hermanos, estamos acá para hablar de Latinoamérica, analizar qué pasa con nuestro continente, Abya-Yala también, que le llamamos los pueblos originarios, y desde ahí plantear, desde nuestro corazón, propuestas. ¿Qué está pasando con nuestros movimientos sociales? ¿Qué está pasando con nuestros procesos de cambio? Por eso, con el pueblo en la piel, corre la revolución. Y por más que quieran, la derecha no nos va a parar. ¿Qué dices, hermano? ¿Cuáles son las condiciones, Nano, la situación, las condiciones que hacen a y también Esteban, ¿no? Ahí vamos a ir interrumpiendo, no hay problema, ¿no? Sí. Las condiciones en las cuales, como pueblos, como movimientos sociales, hacemos estos procesos de cambio. Bueno, unos son más a la izquierda, centro-izquierda, populistas, más radicales. Bueno, ustedes ya irán planteando sus puntos de vista, compañeros. ¿Quién quiere empezar? Esteban, Nano. Vale, entonces, tomaré la palabra. Yo creo que lo que ocurre es que en la década de los 90 empieza a haber un agotamiento de los sistemas políticos, ¿no? Veníamos de una democracia planteada por Carter, ¿no es cierto?, que fue cundiendo en todo el continente, porque un poco que ese tipo de política exterior norteamericana tiene que ver con la realidad de los países, y que llega pues a agotarse en la medida en que sus resultados son espurios. En Bolivia vivimos una política de pactos, por ejemplo, ¿no?, donde se llegaba al gobierno vía el acuerdo entre diversos partidos que hacía una suerte de cuoteo y pasanacu del poder, ¿no es cierto?, pero para mantenerse permanentemente en el mismo, sin lograr grandes transformaciones para el país. En nuestro país la brecha entre los ricos y los pobres se había hecho muy grande, la negación de las identidades sociales, culturales también era muy fuerte porque la mirada era hacia afuera, las contradicciones que se producían en el ámbito de la propia democracia mostraban que habían ciudadanos de primera y de segunda, que en definitiva fueron quebrando toda esa propuesta de la democracia controlada, ¿no? Pero ¿te acuerdas que en los 80, con la UDP, tenemos un poquito de oxígeno y estábamos changos en la universidad? Lo que se estaba jugando era la posibilidad de agudizar esas contradicciones, que era lo que planteábamos, que en esa democracia de Carter, ¿no? Bueno, el presidente Carter. Cartesiana, iba a decir cartesiana, no cartiana, del Carter. Nosotros que estábamos claramente ubicados en lo que era la estructura del país. Y recuerdo toda esa marcha de los mineros, ¿no?, donde los hemos sostenido a los mineros en las jornadas de marzo. Pero
pues se rinden por una dirigencia vendida. Entonces, sí habían esas condiciones, pero en los 80, por lo menos los guaguas saliendo de colegio, lo que le metemos es, aquí queremos un proceso revolucionario y lo visualizamos, pero nos fundimos, hermano, nos fundimos y con ¿qué se llama? Con el Conejo Siles, nos fundimos como primer intento, digamos, ¿no? Es que compramos la idea de democracia a su manera, no de democracia a nuestra manera. Yo creo que ese fue y sigue siendo un pecado capital para nosotros. Creer que la democracia que plantea el imperio es la auténtica democracia, lo cual no es cierto para nada. Hay una auténtica democracia, Esteban. Sí, hay una auténtica democracia, pero la democracia básicamente que existe en Latinoamérica tiene sus limitaciones. Pero yo me iría un poco más atrás, porque no nos olvidemos que en los 80, 90 veníamos de un periodo de dictaduras, de un plan Cóndor, de eliminación sistemática de todos los luchadores, de eliminación sistemática hasta de chicos del colegio secundario, en la Argentina, por ejemplo, que pedían el boleto. O sea, y eso no fue solamente una política de represiva, sino que también fue un asentamiento y fortalecimiento de lo que eran las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, económicamente un desastre para también, o sea, no solamente era una dictadura militar represiva, sino que también había elementos de implantar el neoliberalismo furioso. Después vamos a los 80, cada país con sus características. En los 90 en algunos países se acentúa el neoliberalismo. De hecho, Collor de Mello es destituido en el 95 en Brasil. Alan García. Entonces, me parece que es todo un proceso, y en esos procesos también se fortalece una conciencia, o sea, una eliminación de una conciencia de pueblo, una eliminación de una conciencia de clase, de alguna manera las sociedades se vuelven pequeño burguesas, ¿no? O sea, hay una movilidad social, muchos bajan, algunos pocos suben, pero eso básicamente es la democracia tal cual la conocemos, y muchas veces se construye una conciencia que no tiene que ver con las conciencias del pueblo o una conciencia de clase, ¿no? Yo creo que en la salida de las dictaduras, lo que teníamos en la mente, en el corazón, en el cuerpo, con el pueblo en la piel, era nuestra propia idea de democracia, ¿no? Que decíamos, el pueblo, vamos a decidir, vamos a definir nuestros propios diputados, senadores, ¿no? Y nos chocamos con la realidad, ¿ya? Pero nosotros somos de una generación de los 80, ¿verdad? Pero nuestra generación se choca con la realidad de quienes nos precedieron y que habían sido los de los 70, que se tragan, para mí, Nano, son ellos que se tragan y que viabilizan, creo que por el miedo, o sea, paremos ya la represión, paremos ya las muertes, y es humano, o sea, está bien, no puedes tú seguir diciendo, no, que viva la dictadura, ¿no ve? O como dicen los troscos, hay que agudizar aquí porque va a haber una verdadera masacre y recién va a haber la revolución. No, yo no estoy de acuerdo con eso, no necesitas matar a la gente, ¿verdad? Pero yo creo que hay una diferencia. Nosotros como generación lo que estábamos sintiendo era otra democracia, otro concepto de democracia, y eso se choca con lo que es la democracia real, esta controlada, esta la de la cantidad de votos. ¿Por qué tenemos que seguirla llamando democracia, digo yo? Ahí vamos a ir, hermano. Hay que reconceptualizar la democracia. Claro, definitivamente. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué la democracia tiene que concebirse con 3 poderes? Sí, pueden ser 4 o 5. Inclusive desde el propio nombre podemos reconceptualizarla, ¿no? Sí. Pero creo que a mí me parece importante, les voy a dar un minutito para acabar este sector. ¿No creen que eso es lo que ha pasado? Que como pueblo estábamos con una idea, con un sentimiento, saliendo de las dictaduras, con el miedo, con todo, pero con ganas de que eso se acabe y que construir otra cosa, y nos chocamos con, no se puede, no, esto no hay que hacer, no, esto no se puede, que no se puede. ¿Cómo lo ven? A mí me parece que hay un andamiaje, empezando por las constituciones. Acá es la constitución del Estado Plurinacional o la constitución bolivariana de Venezuela son ejemplos. Ahora hay un proceso de reforma o de cambio o actualización en Venezuela, pero son unos ejemplos. Y hay limitaciones. El andamiaje político, legal, social, cultural, está hecho
para que determinadas estructuras queden rígidas y básicamente el rol de la política es decir, bueno, esto es así, no se puede cambiar, ajustémonos a esto, ¿no? Sí se puede cambiar, ¿verdad? No, definitivamente, si hay voluntad política se puede. Yeah. Ahí tenemos la gloriosa Revolución Cubana. La siguen sufriendo, pero hay voluntad de que continúe. La Revolución Cubana ha hecho democracia, otra democracia. A su estilo, a su manera. ¿Cómo le llaman? Tienen formas de elegir su asamblea, tienen formas de elegir a sus representantes. Pero es con un solo partido. Y aquí entonces van a decir, no, ¿cuál democracia es esa si es un solo partido? Es el mismo cuento de que en China hay un solo partido. En China hay 8 partidos, pero la prensa occidental nos hace ver que hay uno solo. Entonces, cada pueblo tiene la necesidad de construir sus propias fórmulas de democracia. Pero antes que me vaya, pero Cuba tiene un solo partido. Sí, pero tiene formas de elección, de participación, de presencia de la sociedad en lo que son las políticas de Estado, que eso es lo que hace a la democracia, no la institucionalidad abstracta. Exactamente, compañeros, a ver, y compañeras que nos están mirando. Un cachito y regresamos. Retornando. Libertad era un asunto mal manejado por 3. Eso. Libertad era almirante, general o brigadier. Ahí está para el pueblo lo que es el pueblo. Ahí viene esta discusión, hermano Fernando. ¿Puede entonces la democracia, porque de eso estamos hablando, ¿no? Una democracia que nos plantea, 20 partidos, pero los mismos intereses que defienden, ¿verdad? El problema es ese, ¿qué intereses se defiende? ¿No? Y puede haber un solo partido, como el que planteabas en Cuba, que aglutina los intereses porque la forma de plantear sus candidatos, como también el MAS, ¿no? Aquí otra cosa que nos critican es, el MAS es un partido. No, el MAS es un movimiento. Y ahí ya vamos a discutir si se necesita el partido o no se necesita el partido. Pero este planteamiento que surge en estos nuevos procesos, ¿no? Que a través inclusive de esa democracia heredada, con, censuras, con esto no se puede, con candados, con cadenas, igual Kirchner, Correa, Lula, Mujica, Evo Morales, un indio, Lugo, igual. Entonces, ¿qué pasó ahí, compañeros y hermanos? Mira, a mí, vos decías, no necesariamente tiene que haber 3 poderes en el Estado, pero por ejemplo, Venezuela tiene 5 poderes, además de los clásicos ejecutivo, legislativo y judicial, está el poder popular y ahora están en una instancia del Supremo, ¿no? En donde el pueblo decide su constitución. Y no necesariamente tiene que ser así en todos los países, pero yo, por ejemplo, el poder judicial es el más corrupto del Estado. Nadie los elige, ¿no? ¡Sí! Son los corruptos y corruptas. Y vos fíjate ahora, hay una persecución judicial, hay un encadenamiento, una relación con la política y el poder judicial, en donde, por ejemplo, en Brasil persiguen directamente a todo lo que tiene que ver a Lula, a la esposa de Lula, que falleció, a Leticia, a causa de un surmenage, era tanto el acoso judicial y mediático que tenían, que la mujer falleció, Lula igual, a Dilma la destituyen, hacen un impeachment y después la destituyen con algo que todavía no está probado y la justicia es cómplice de todo este proceso. Cambian jueces, uno murió en un accidente aéreo, otro se jubiló, entonces Temer pone a sus jueces y en la Argentina pasa lo mismo. La justicia es cómplice de la política y se persigue, se trata de eliminar de la memoria y de la conciencia del pueblo todo lo que tiene que ver con los procesos progresistas y revolucionarios, ¿no? Entonces, atento con la justicia, porque uno dice siempre, no, pero la justicia, y hay que creer en la justicia. Naranjas. Yo coincido plenamente con esa visión. Hace 15 días escribí para La Época una columna en la que señalaba que los nuevos Marines de los Estados Unidos son jueces y magistrados. ¡Qué buena! Sí. Metáfora, hermano. Es que lo que se va a producir, lo que se viene produciendo por la manipulación de la institucionalidad democrática por parte del imperio,
porque el imperio manipula la institucionalidad democrática, es justamente eso. No necesito militares haciendo golpes, claro, necesito jueces y periodistas. Destituyendo, exactamente, pero quienes tienen la posibilidad de generar la materia para los periodistas y medios de comunicación son justamente hoy jueces y magistrados entrenados igualito que en la Escuela de las Américas en Estados Unidos para producir estos procesos. ¿Cuáles son los temas? Corrupción, narcotráfico, para ponerte y dos. Violencia hacia las mujeres. También, o sea, ellos han puesto una agenda, ¿no es cierto? Ellos han puesto una agenda que la vienen aplicando. ¿Para qué? Para destituir a presidentes que están generando transformaciones en sus países. Porque evidentemente la democracia puede estar encadenada, pero la fuerza del pueblo siempre es más potente y encuentra las brechas, encuentra las fórmulas, encuentra las salidas para plantear lo que realmente está buscando. Que hay avances y que hay retrocesos es evidente, en todo proceso ocurre aquello, ¿no es cierto? Pero lo que no podemos dejar de hacer es de pensar que nuestra democracia está siendo permanentemente manipulada desde afuera para dividirnos, para generar contradicciones, para generar situaciones de corrupción, para fomentar el narcotráfico, porque de eso vive los Estados Unidos, por lo menos parte de su aparato político, ¿no es cierto? Recordemos el tema Irán-Contras, por ejemplo, ¿no es cierto? Huanchaca, en Bolivia. Entonces, ellos son los que generan ese tipo de situaciones. Alguien dirá por ahí, puede generar esto alguna sonrisa, pero no me importa, ¿no? Que allá estornuda y nosotros nos resfriamos. Sí, puede ser. Es más, yo creo que es así. Sí, pero tampoco somos angelitos, Nano. Esteban, o sea, aquí también, o sea, tenemos compañeras y compañeros, excompañeros y excompañeras, que podemos decir, que se prestan al juego, y ahí viene el planteamiento, digamos, subjetivo, existencial. O sea, las decisiones políticas que vamos tomando, las decisiones políticas que apostamos personalmente, o que dejamos de apostar y dejamos de tener coherencia, compañeros. Pues no somos angelitos, ¿no? Entonces yo creo que ahí entonces están los bolivianos en Argentina votando por Macri, claro. Hermano. Vos sabés que hay algo, las decisiones... Querían ser empresarios. Claro, pues. Pero por ejemplo las decisiones, acá se tomó la decisión de modificar, crear la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, en donde limitó el tema de la construcción de monopolios y oligopolios de medios. O sea, hay medios de derecha, hay medios que se concatenan, pero no hay, ¿no? Y que tienen un mismo discurso, un mismo mensaje, pero no hay multimedios como hay en Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela. O sea, acá no se ha posibilitado eso, ¿no? ¿Cómo multimedios? Multimedios es una empresa... Como Clarín, pero están los medios concatenados. Sí, están concatenados, pero no hay una gran empresa. Pero muchas veces les cuesta enlazar el mensaje y tener una audiencia masiva. Entonces, eso es una decisión que acá fue una gran decisión. En la Argentina se tomó la decisión de hacer una ley de medios de comunicación y desarmar, ¿no? Que estos medios estén en más manos, haya diversidad de voces. Lo primero que hace Macri, la primera decisión a los pocos días es anular esta ley, anular el organismo que se llama AFCA, que controlaba los medios. Y vos fíjate, fue la primera decisión. La segunda decisión fue anular dos leyes, la ley Cerrojo y la ley de deuda soberana, ¿no? Esa fue la segunda decisión que toma el gobierno de Macri. Y en pocos meses desarmó lo que se tardó 12 años en construir, ¿no? Entonces, las decisiones de los gobiernos progresistas están. Pero después viene un gobierno, eso tiene que ver con la memoria del pueblo. El pueblo no se acordó de los 90, el pueblo no se acordó del neoliberalismo, de las crisis, y tuvo 12 años en donde hubo mucha movilidad social. Clases bajas que fueron clase media, y esa cosa de... Alguien dijo alguna vez, en la Argentina todos los fines de año se saqueaba los supermercados. Iban la gente, los sectores más humildes, pobres, y llega la Navidad y quieren tener comida en su mesa, y muchas veces había una especie de sectores políticos que impulsaban el saqueo. Durante el gobierno kirchnerista
el pueblo está saqueando los supermercados, está saqueando los shoppings, pero ahora con la tarjeta de crédito. Esa movilidad social que hubo de pobres que pasaron a capas medias gracias a las políticas de Estado de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, de alguna manera reconfiguraron la sociedad. Y cuando llega el momento en el accionar combinado entre la justicia, los medios de comunicación, los sectores políticos de la derecha, serviles a las políticas que bajan desde Washington y todo lo demás, terminó en que el Macri gana la elección por 660.000 votos. En una población de más de 40 millones, 660.000 votos no es nada. Pero te digo más, Macri gana las elecciones por una provincia, la provincia de Córdoba, en donde la brecha entre Macri y Scioli, que era el candidato kirchnerista, es de casi 1 millón de votos. Entonces, tenemos, se tomaron, el gobierno de Néstor Kirchner tomó las decisiones necesarias, pero hay algo que dejó pendiente, que tiene que ver con la conciencia del pueblo. Ahorita vemos eso. Hermano, asaltar los supermercados con tarjeta de crédito, ¿cómo lo ves eso? Pues asaltar, no sé, bueno, compañeros, para el pueblo, lo que es del pueblo. Sí, un pensamientito nomás ahí. Después si retomamos esto, las tareas por hacer. No creo en ese tipo de democracia. ¿Cuál? Esa que supone que haber pasado de una situación de estrato pobre a estrato medio ya te puso en la vereda del frente. Exacto. Y te convirtió en empresario. Exacto, y de eso vamos a discutir, hermanas y hermanos. Con el pueblo en la piel está planteando esta reflexión que tiene que ver con la fuerza de las mujeres, esa visibilización, porque en estas recuperaciones populares de lo que es del pueblo para el pueblo, ¿qué son los supermercados? No le han ido a robar a la señora del mercado que tiene su cato con sus tomates, sus cebollas ahí, no, y su mini capital para sus guauits, ¿verdad? Y no estoy incitando a que vayamos a robar, estoy analizando. Robar, bueno, perdón, expropiar. Recuperar para el pueblo lo que es del pueblo. No, es que digo, no estoy incitando a robar, estoy analizando las recuperaciones populares que se han hecho en distintos momentos en nuestros pueblos. Un juez diría que está haciendo apología del delito, ¿eh? No, bueno, ojo con los jueces. Bueno, depende. Los jueces formados, ¿cómo has dicho, Nano? Los jueces los nuevos marines. Los nuevos marines, ¿no? Que ya no nos van a hacer corretear a caratazo limpio, ¿no? Ni a fusiles, ni a balas, sino nos van a hacer corretear. Con nuestras propias leyes. Te van a hacer con una citación por tu detrás y te van a agarrar y te van a meter a la cárcel. Bueno, hermanas, hermanos, con el pueblo en la piel, aquí sintiendo desde las mujeres, con nuestros hermanos también que sienten el pueblo en su piel, seguimos discutiendo la coyuntura latinoamericana. De nuevo, hermanas y hermanos, con el pueblo en la piel. Caray, que era difícil ser militante de izquierda, ser militante del pueblo en los años 70, 80. Era difícil. Ahora no es que no sea difícil, pero es otro tipo de dificultad. O sea, es una dificultad que la tenemos que reflexionar, tal vez con un cafecito, con un fricadacho. Es otro tipo de izquierda. ¿No? Sí, pero bueno, no sé cuánto nos estamos aburguesando, compañeros y compañeras aquí que nos están mirando. De eso se trata un poco ver, ¿no? Nos habíamos quedado con esto, Nano. La tarjeta de crédito, luego, ¿qué hemos hecho con nuestras guaguas? Vos has hecho guaguitas, no has perdido el tiempo, hermano, has hecho guaguitas y tus guaguitas ya están grandes. Y muchas hermanas y hermanos que nos están mirando han criado sus guaguas, han creado las mujeres y han criado juntos también a sus compañeros, bueno, algunos también se han borrado del mapa, toda esa realidad que también nos compete, ¿no? Discutirla. ¿Qué hemos hecho con nuestras guaguas? Que hoy esos jóvenes, ¿no? Están militando, no sé si vale la palabra militando o militarizándose, digamos, en lo que son las guarimbas, la juventud cruceñista. Vamos a hablar también de Ni Una Menos. A mí me parece importante analizar con el pueblo en la piel, sí. Ni Una Menos, y que empieza precisamente en Argentina, en la Argentina de Macri, y sí. Que hoy es un fenómeno mundial, y todas las mujeres tienen la conciencia que Ni Una Menos, por
solamente, digamos, ligando la violencia de los hombres y no mirando la violencia estructural. Y grandes marchas en la Argentina, por ni una menos, que no está mal, o sea, nosotros también hemos peleado, hemos luchado, pero una cosa es eso y otra cosa es la utilización de los jueces fiscales ligado, ¿entienden? El asunto, ligado ahora ni una menos, los hombres son los que nos matan. Sí, también el sistema, también los mariners, también la comida, también la banca, ¿no ve? Pero a quien los van a meter con esos jueces mariners, con los medios de comunicación y esto de ni una menos. ¿Qué pasó con nuestras guaguas? A mí me parece que, ¿qué pasó con nuestras guaguas? Primero empiezo por ni una menos, ¿no? A mí me parece que en un país donde muere una mujer cada 36 horas, casi una mujer por día, el tema de la violencia de género y el ni una menos tiene un elemento, digamos, no tiene un elemento superador como feminismo, como una lectura feminista. Es una lectura de género y de violencia de género. Después, ese movimiento lo conforman varios sectores. Mujeres más de izquierda. No te olvides que si lees Simone de Beauvoir o lees Mary Wollstonecraft, son completamente diferentes, de dos distintas épocas, y acá en Ni Una Menos confluyen varios sectores. Sectores más reaccionarios, de mujeres quizás de derecha, y sectores más revolucionarios y más progresistas. Pero eso lo ven como algo valioso. Pero claro, pero vos sabés que la alianza de clases del MNR. Claro, hay una cuestión de alianza de clases, pero hay gente que tiene una lectura más combativa de esto. Pero hasta las niñas, por ejemplo, yo tengo una niña, ¿qué hacemos con nuestras guaguas? Una niña de 10 años que es completamente consciente de la violencia de género, pero también es consciente de la situación feminista y de la relación de género en lo cotidiano. Porque la mujer va a trabajar igual que el hombre y cuando llega a la casa lava los platos. Bueno, podemos estar hablando horas sobre el tema de género y el tema del feminismo, pero va calando con una conciencia de género desde chiquita, porque no hay niña en la Argentina que no sepa lo que es ni una menos. Ubicando, o sea, una cosa, lo que estás diciendo, Esteban, es eso. No. Una cosa es esta violencia de género, de la relación de género entre hombres y mujeres, ¿no? Lo masculino contra lo femenino, lo masculino contra lo femenino, sí, esa es una. Pero no es la única violencia que vivimos las mujeres. Es un sistema patriarcal que a modelo de esto, pues, se ha de reproducir. Y eso es lo que estamos cuestionando. O sea, cuando hoy la convocatoria para superar este momento del femicidio, de reacciones machistas también, es la organización, es el fortalecimiento, bueno, otros le dicen empoderamiento, a mí no me gusta, pero el fortalecimiento de las organizaciones, la palabra y la propuesta, que es lo que está haciendo este programa con el pueblo en la piel, demostrando que las mujeres no solamente estamos preocupadas de unos temas, en concreto la comida, o que tu marido se ha ido a emborrachar, también nos preocupa, sí, pero hay que ver también que esos elementos están ligados a un sistema que está jodiendo a tu compañero y que está jodiendo a ti y también a las guaguas con el internet. Entonces, si no ligamos eso, ¿no? Y nos quedamos en el ni una menos y esas grandes marchas, ni una menos, somos victimitas. Es que ahí está precisamente el somos cómo. Las víctimas y no somos solo víctimas. También somos victimarias y también somos revolucionarias, que podemos transformar nuestra situación, nuestra relación y transformar las relaciones de opresión del mundo. Es que justamente ahí tenemos que mirar con los dos ojos. Yo creo que nuestro gran problema en esta democracia de telescopio, porque miramos con un solo ojo las cosas y allá lejos, el ojo, ¿no? de los hermanos, allá lejos, nos está mostrando cómo el sistema se ha apropiado de nuestras reivindicaciones para darle su propio cariz, para darle su propio color, para darle su propia forma. Hoy día la derecha reclama derechos humanos. Joder, o sea, imagínate lo que ha hecho la derecha en las dictaduras. Y hoy son ellos los protomártires de los derechos humanos. ¿Ah? Sí. Te pongo un ejemplo. Igual, ¿no es cierto?, ocurre con toda la problemática de género, creo yo. ¿Cierto? Igual ocurre con toda la discusión en torno a la ciudadanía, ¿no? Que conciben la ciudadanía de una manera que es funcional a sus intereses, ¿no?
con el acceso a la ciencia y la tecnología, en nombre de que se ha democratizado la tecnología, hoy día, ¿no es cierto?, el Internet puede generar peores efectos que explosiones nucleares, especialmente en sectores jóvenes. De hecho, hoy día, si ligamos las tecnologías de información más actuales, las de punta, con la política, miramos que son capaces de generar linchamientos. No solamente linchamientos, sino derrocamientos de gobiernos populares. Eso ya ha ocurrido. Ejemplos y también puede ocurrir. Pues la primavera árabe, por ejemplo, ¿no? Es el ejemplo más nítido. Pero no solamente ha sido la primavera árabe, sino miremos lo que está pasando en Venezuela hoy. Miremos ¿Qué está pasando? El 21F en Bolivia. Es un dictador el Maduro. Así se escucha, ¿no? Todo el rato en Herbol, en Panamericana. Dictador el Maduro. Llama. Por favor, tengo que hablar por sí. No, es que es un dictador el Maduro. ¿Sabe usted, señor, que llama por teléfono, qué es una dictadura? Bueno, y eso va pasando, ¿no es cierto? Nos cambian la agenda, le ponen su propio contenido y la potencia que tiene la posverdad, ¿no es cierto? Que es hablar del vaso medio lleno y medio vacío, ¿no es cierto? Ves un vaso y está medio lleno, evidentemente, y otro día no, está medio vacío. Claro. A partir de ese argumento, ¿no? A partir de ese argumento, de la imagen de ese vaso medio lleno, medio vacío, te dice, esto es verdad, porque además, ¿no es cierto?, nos dice que X y Z están articulados a esta verdad. El caso Zapata, ¿no? O sea, todo el mundo ha demostrado que eso era una construcción política. Complot. Que estaba orientada a golpear al referéndum del 21 de febrero. ¿No es cierto? Eso mismo está ocurriendo en todas partes del mundo. Y eso tenemos que saber leer. Y así como eso ocurre en Bolivia, otro tipo de situaciones que pasan afuera también pueden ocurrir en Bolivia. A mí me preocupa profundamente el proceso libio, justamente, ¿no es cierto?, que ha producido líderes indígenas locales que enfrentaron a Gaddafi para generar una situación revolucionaria, entre comillas, derrocar ese gobierno, asesinar a Gaddafi, poner un gobierno democrático y mira lo que tienes en Libia hoy. Un desastre. Absoluto, absoluto. Desastre. Un país que se ha caído, ¿no es cierto? Absolutamente. Un país que era rico, organizado, poderoso en movilización social. Hoy con una fuerte identidad. Exactamente. Hoy es una suma, ¿no es cierto?, no lo digo despectivamente, de tribus nómadas, ¿no es cierto?, que pelean entre sí. ¿Eso queremos? Hoy día me preocupa profundamente lo que está pasando con Achacachi, por ejemplo. Pero esto, a ver, hermano, para ir... Pero ¿acaso este pensamiento de lo territorial pequeñito, o sea, tu pequeño reino, el rey pequeñito, no es un profundo pensamiento patriarcal de territorialización colonial de cualquier espacio político o de territorio en función de intereses minis, ¿no? Entonces, ¿acaso eso, esta idea que tú estás planteando, que me parece genial, la de Libia, ¿no? Mini tribus ahí peleándose unas con otras, o lo que ha pasado también con Yugoslavia, ¿no? Sí. Que es parecido, y lo que puede pasar también en nuestros territorios. Entonces, cuando estamos discutiendo la autonomía, por ejemplo, ¿no? Las peleas, Oruro versus Potosí, etcétera. ¿Acaso ahí no está ese pensamiento patriarcal masculino de decir, ¿no? O sea, si yo marco territorio, ya saben con qué, ¿no? Entonces, es esa mentalidad de territorializar, de apropiarse, de colonizar, de manejar. ¿Acaso no es eso, hermanos? Mira, hay varios problemas. Hay uno, a mí me gusta usar bien un lenguaje coloquial, divide y triunfarás. Es básico. De hecho, la conformación de América Latina, por ejemplo, ¿por qué existe Uruguay o Paraguay? Tenemos 2 minutos, Esteban. Claro. Digo, hubiera significado una unión mucho más grande entre Brasil y Argentina. O sea, hay estados tapones, lo que se llama. Y hoy mismo en cada región. ¿Cómo tapones? Estados tapones es que la aparición de Uruguay como estado tapón de alguna manera impidió que hubiera una unión entre Brasil y Argentina. Esas son, bueno, viejas teorías de la conformación de las colonias y de los estados-naciones. Pero vos fíjate
esto divide y triunfarás, básicamente. O sea, uno divide a las sociedades, quiere y divide la fuerza que tiene ese pueblo. Divide la fuerza que tiene. En Venezuela, por ejemplo, las clases adineradas salen a protestar contra un gobierno socialista, contra el chavismo, contra Maduro. Lo llaman dictador, no le dicen gobierno, le dicen régimen, y lo peor es que hasta la izquierda habla del régimen de Maduro. Y no es un régimen, es un gobierno democrático. Entonces la derecha sale y estamos frente a un problema porque atrás de la derecha y de los sectores adinerados salen jóvenes pobres, muchas veces rentados a ejercer el terrorismo, porque ya no son guarimba, es básicamente terroristas rentados. ¿Qué quiere decir guarimba? Guarimbas son esta especie de piquetes, se le puede llamar en la Argentina, cuando se hacen bloqueos, se impiden las movilizaciones. Barricado. Pero, por ejemplo, las guarimbas son, en el caso de Venezuela, han atravesado alambres o cables y han pasado los motorizados y han quedado decapitados. Si alguno quiere ir a mover las barricadas, recibe un tiro en la cabeza. De hecho, uno de los chicos de Foro Candanga quiso mover hace días. Foro Candanga es un movimiento en redes sociales y comunicadores. Bueno, uno de los chicos que vino acá a Bolivia hace algunos meses fue a mover una barricada y recibió un tiro en la cabeza. Está internado todavía. Por ejemplo. Eso es la guarimba. Ya, un cortecito. Regresamos con el cuarto bloque de Con el pueblo en la piel. Con el pueblo en la piel. Discutiendo de Latinoamérica. Para el pueblo lo que es del pueblo. De nuevo con el pueblo en la piel para seguir produciendo estos sentimientos que te dan tocarnos entre nosotras, entre nosotros. Aquí el feminismo comunitario compartiendo con nuestros hermanos. Nano, te quedaste con una idea ahí. Sí, a ver, lo que hoy conocemos como el capitalismo tuvo pues sus formas precedentes, ¿no es cierto? Pero en todas esas formas precedentes estuvo acumulado el poder, ¿no es cierto?, con las expresiones patriarcales. Entonces, no puedes separar una cosa de la otra, aún en el capitalismo, más aún en el capitalismo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos que el capitalismo es un instrumento de patriarcado. No, ahí, claro, vamos a discutir, solamente te aclaro. Adelante, Está bien, adelante. O sea, yo no creo que sea una contradicción de fondo esa, ¿no es cierto?, la que podamos tener. Podemos tener creo que visiones un poquito diferentes, ¿no es cierto?, pero en el fondo la idea es exactamente la misma, ¿no es cierto? En la medida en que el poder se acumule en pocas manos, en la medida en que el poder sirva para explotar, para utilizar a las otras personas de diferentes maneras, ¿no es cierto?, debe ser combatido, ¿no? Entonces, en esa medida, yo creo que la crítica contra el capitalismo es esencialmente una crítica antipatriarcal también. Sí, indudablemente, ¿no? ¿Cuáles son esas tareas que nos hacen agujerear nuestros procesos, compañeros? En el sentido, por ejemplo, Livia Escava me escribía que es una compañera feminista comunitaria del Tejido de Brasil, nos decía, lo que pasa es que ni Lula ni la Dilma han representado las expectativas, ¿no? O sea, han realizado las expectativas que teníamos, pero era lo que teníamos a mano. Y yo creo que también en Argentina, y con todo respeto, hermano, hay muchas hermanas y hermanos que dicen, sí, los Kirchner, pero no es el Evo, digamos, ¿no? Sí, no por comparar, sí, pero son dos procesos distintos, pero también tienen sus limitaciones. Y entonces ahí vienen las preguntas también de cara y con preocupación de cara a nuestro propio proceso aquí en Bolivia, ¿no? ¿Qué tareas atentan a eso que estás hablando, Nano? Y Esteban también, ¿no? Lo que acabas de decir. O sea, esas complicidades que, sin darnos cuenta, en algunos sectores, o dándonos real cuenta de lo que se está haciendo desde el gobierno y desde los gobiernos, las vamos haciendo o no las vamos haciendo, ¿no? Entonces, esas tareas, ¿cuáles son esas tareas que faltan revolucionarias y que permiten entonces que la historia se vuelque contra nuestros sueños, hermanos? ¿Cuáles son? O sea, mira, ¿cuáles son las tareas fundamentales? Estoy preguntando. En la Argentina y Brasil, por ejemplo,
si bien Lula era metalúrgico, un obrero que trabajando se cortó un dedo, y en Argentina vienen de los sectores combativos de los montoneros, ¿no? Que tomaron las armas contra las dictaduras, contra el neoliberalismo, en ningún momento dijeron somos anticapitalistas, ¿no? Dijeron nosotros queremos un capitalismo social, pero no dijeron no queremos capitalismo. Después otra cosa, es fácil divisar el imperialismo, porque sabemos que está encarnado principalmente en Estados Unidos, aunque hay otros gobiernos como Gran Bretaña, y en Argentina por un conflicto con Malvinas lo sabemos bien, imperio colonialista además, pero el gran imperio es fácil divisarlo, Estados Unidos. Pero ¿qué sustenta ese imperio? No es el Pentágono, sí es el Pentágono con sus armas, pero es el capitalismo. Y muchas veces con la lucha antiimperialista perdemos de vista al enemigo principal, que es el capitalismo, ¿no? Y como, mira, yo entrevisté a Gabriela Montaño y a Gisela López, y las dos me dijeron lo mismo. La lucha antipatriarcal, dice, es casi tan importante que la lucha anticolonialista. Entonces, ¿es importante la lucha antiimperialista? Sí, es el enemigo visible, pero el capitalismo es el principal enemigo de la humanidad. Exactamente, esa es la contradicción fundamental, y nos hemos olvidado de eso. A ver, hermanos, la contradicción fundamental, bueno, la izquierda, ya le salió a la izquierda. Financiamos los negocios muchas veces. A ver, compañeros, una de las cosas que como feminismo comunitario nosotros hemos ido reflexionando, ¿ya? Y especialmente esta última etapa, ¿no? Respecto a la palabra anti. Los antis, ¿acaso? Y les planteamos la reflexión. Sí. Este año nosotros los antis, ¿acaso no es un planteamiento, un posicionamiento purista y maniqueo? Decir, nosotros somos los antis y allá están los capitalistas. Ajá. Nosotros, una de las cosas que hemos planteado, que hemos aprendido con nuestro pueblo, cuando ha planteado la descolonización, no ha dicho el anticolonialismo, no como pueblos, y estoy hablando del año 2006, cuando se empieza a concretar ya el feminismo comunitario, la comunidad como una propuesta, ¿no? Entonces, una de las cosas que reflexionamos, y cuando creamos el planteamiento de la despatriarcalización, no ha sido lo antipatriarcal, porque esa es una posición maniquea, hipócrita, porque vivimos en el mismo sistema. Y eso es lo que a mí me parece que no lo estamos criticando, sí. que vale, ¿no? O sea, somos antifascistas, somos anticapitales, listo, ya. Pero, entonces, ¿por qué usas la plata? ¿Por qué pagas impuestos? ¿Por qué acumulas? Sí. ¿O por qué está? Y esa versión, digamos, capitalista, está pues también aquí adentro. Entonces, ¿cómo nos despatriarcalizamos? ¿Cómo planteamos la descapitalización? No la recapitalización, sino la descapitalización de una sociedad y de nuestras vidas en base a a criticar la no acumulación, por ejemplo, ¿no? A ver, Julieta, aquí hay un tema de fondo. Uh-huh. Sí, te digo. Y el tema de fondo, ¿no es cierto?, es cómo te identificas para generar una propuesta transformadora, ¿cierto? Uh-huh. ¿Desde qué lugar? ¿Desde dónde? Sí, ¿cómo te posicionas? ¿Cómo te posicionas? De acuerdo. Entonces, ¿no es cierto? Yo sé que no es el mejor argumento el anti, porque bajo esa paraguas puede entrar lo que sea. Ya, sí. Estoy de acuerdo. Ya. Pero lo que sí tienes que definirte absolutamente es qué es lo que hace que tu proyecto, ¿no? Sí. Social, tu proyecto revolucionario, tu proyecto utópico, frene, digamos, esa fuerza de transformación. De acuerdo. En este caso es definitivamente el capitalismo. Para mí porque es el puede ser anticolonial, puede ser antiimperialista, ¿no? Pero procapitalista. Claro. Entonces, sí. Patriarcal. Y patriarcal. Entonces, ese debate es el que no se ha producido y es lo que nos genera los huecos que están haciendo que se vacíe de contenido estos procesos en América Latina. Estos procesos que vienen desde el pueblo, desde la piel del pueblo y no precisamente desde su clase política. Cierto. ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, ahí yo quiero ser claro y contundente. En la medida en que no identifiquemos al capitalismo como el factor fundamental que ocasiona no solamente el patriarcalismo, sino también la pobreza, la desigualdad, con todos sus apellidos que se llaman desnutrición, analfabetismo, etcétera, etcétera. Destrucción de la naturaleza. Destrucción de la naturaleza, nos estamos equivocando y estamos generando huecos
permitiendo que la institucionalidad democrática manejada por intereses ajenos a los del pueblo empiece a ser, siga siendo utilizada a través no solamente de las formas, de las estructuras, sino también de sus normas y además de el desarrollo de políticas públicas que son contradictorias con lo que plantean los principios. ¿Qué quiero decir con esto? Dale, dale. Tenemos excelentes leyes de derechos humanos, por ejemplo, pero no tienen el presupuesto para ejecutarse. ¿De qué diablos te sirve? Y ahí quiero agarrar una cosa, hermano. A ver, ¿qué dicen ustedes cuando nosotras, feministas comunitarias? Porque nosotras no somos feministas, somos feministas comunitarias. Y se escribe todito, porque ya, especialmente este año nosotros hemos dicho ya, déjense de joder aquí, compañeras, aquí hay una colonia inclusive de ideas, ¿no? Hay una colonización de ideas y nos alejamos. Nosotros no somos feministas, somos feministas comunitarias. Ustedes son feministas, listo, hablaremos, ¿no es verdad? Y nuestro primer elemento es plantear nuestro concepto de patriarcado. A ver qué dice. Para nosotros como feministas comunitarias, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, discriminaciones, violencias, hegemonías, dominaciones que vive la humanidad. A lo largo de toda su historia. Ahorita escuchamos que el sistema de todas las opresiones, discriminaciones que vive la humanidad, y por humanidad entendemos mujeres, hombres y personas intersexuales, ¿ya? Este sistema históricamente construido sobre los cuerpos de las mujeres. O sea, que a la humanidad y a la naturaleza, me olvidaba. Entonces, nuestro concepto no es la relación hombre-mujer. Entonces, en base a esto tú decías bien, ¿contra qué? ¿Qué es lo que nos permite? Es el patriarcado para nosotras. Porque se libera el hermano obrero, pero en su casa, ¿no? Sigue sometiendo, y eso tenemos en el socialismo real, compañeros. Entonces, por eso, viendo hasta el fondo, es una convocatoria a la reflexión, ¿no? Sí. Porque estamos en la misma cancha. Y es una invitación a la reflexión porque es un debate muy largo y que tiene sus inicios quizás en 1789, ¿no? La Revolución Francesa, que además es una revolución burguesa. Igualdad, fraternidad y libertad. Entre hombres. Claro, porque fratello es hombre, no sorello es mujer en tal caso, y entonces fraternidad está hablando de la hermandad entre hombres, blancos, adultos y burgueses. Entonces, por eso se llama Declaración de los Derechos del Hombre. Y la matan a la Olimpias porque dice, y por las mujeres. Y cuando hablan de libertad, hablan libertad respecto a las monarquías, para comerciar, para tener sus negocios y para acumular capital. Exactamente. Ese es el concepto de la libertad y la igualdad. Es largo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero ahí, ve que ahí está, recién creo que estamos entendiendo nuestro concepto de patriarcado, ¿no? Y es patriarcal, el ADN es patriarcal. Pero también, la burguesía es patriarcal, por supuesto, recicla al patriarcado en la Revolución Francesa, ¿no? Pero también las revoluciones socialistas vuelven a reciclar al patriarcado, y eso es lo que queremos discutir. Ojo con para eso. Que se... No, es que lo recicle, hermano. No, estoy de acuerdo contigo, absolutamente. Y por eso es que volvemos a fallar en la humanidad. Por eso es necesario de pensar en un modelo transmoderno. ¿Ya? Una sociedad transmoderna. O amoderno, ¿no? Que nosotros planteamos, que planteamos la descolonización del tiempo. Vamos a discutir otro rato sobre lo que es esto de la modernidad. Cuates, gracias. Gracias, compas, qué lindo, hermano, gracias que han venido. Y seguimos en la lucha. Hermanas y hermanos, les esperamos el próximo domingo. Los sueños, las revoluciones no van a morir porque las y los revolucionarios estamos aquí presentes. A veces nos chuseamos, a veces cambiamos un poquito, pero volvemos al redil de los cambios y los procesos revolucionarios. Eso es lo que hoy estamos hablando. Hemos ubicado con nuestros hermanos, pero han visto, nos hemos quedado con sabor a poquito. Tenemos que seguir discutiendo. Gracias, Nano, gracias, Esteban, gracias a ustedes que nos están escuchando. Les esperamos el próximo domingo a las 9:30 por Aviala de Televisión, este canal del pueblo también, y con el pueblo en la piel, próximo domingo. Chao.
para el señor militar, para el pueblo lo que